entiendo, capibaras, como mi primito de 10 años ya tiene una novia. En el Roblox al menos, pero yo Nadota, Diosito, tu mejor guerrero, necesito una analgótica. La historia arrancaría presentándonos a Rusian, un personaje de un videojuego. Él era un guerrero y todo transcurriría con normalidad hasta que, inesperadamente, aparecería una chica llamada Ako. Ella era una waifu pelinegra, con unos ojazos hermosos y una gran trama. En eso ella sin titubeos le confesaría su amor, ya que lo considera muy atractivo. Sin embargo, él la rechazaría porque se había mentalizado en no enamorarse, sobre todo de alguien que apenas conocía. Ya no iba a caer en las garras de las mentirosas. No, mi compa, diría nuestro Calvains. Ante eso, la chica insistiría diciéndole que desde ese instante sería su esposa. ¡Qué intensa! Eso dejaría a nuestro prota sin palabras, ya que recién le había rechazado. De todos modos, como ambos eran parte del mismo gremio, decidirían ir juntos a cumplir algunas misiones. Al llegar a una mazmorra mientras luchaban contra unos monstruos, quedaría claro que Rusian estaba rodeado de verdaderos expertos dentro del juego, como Swain, otro experto con espada, y con el líder del grupo llamado Apricot, un papucho chamanesco que salvaría a Rusian de ser eliminado. Además de ellos estaría Ako, quien era la que curaba, por lo que el equipo estaba bastante completo. Sin embargo, por un descuido del líder, casi Rusian se quedaría eliminado, pero para su suerte su Kuchurumín acudiría rápidamente para revivirlo con sus habilidades mágicas. Además le confesaría lo importante que era para ella. Ahora sí, en la vida real conocemos a nuestro prota, Hideki Nishimura, quien antes de cerrar el juego decidiría aceptar ser el esposo de Ako. Por lo menos en el juego tiene tremenda mamacita. Al día siguiente, cuando va a la escuela, no dudaría en contarle la noticia a sus compañeros de Virgo. Ellos se quedarían boquiabiertos, pues todos eran fanáticos del anime, y por eso mismo enseguida le preguntarían qué serie deberían ver. Justo cuando Hideki iba a decirle su recomendación, dos chicas aparecerían, Nanako como la timidina y Segawa como la rubia linda que todos quieren. Ahí Segawa se molestaría porque despreciaba a los hombres con gustos otaku, así que los trataría con bastante desprecio. No saben de la buena cultura. No obstante, Nanako le pediría que se calmara y fuera más amable. En eso llegaría la profesora de la escuela para avisarles que tenían que ir a una asamblea escolar. Durante el trayecto, los compas del prota recordarían que Segawa rechazaba siempre a quienes se le declaraban, lo cual les daría a pensar que era la típica chica que podría gustarle a Hideki, aunque lo negara de inmediato, ya que la veía así bien impulsiva, bien oxigenada. A él le gusta someter, no que le sometan. Ahí Segawa, al notar que hablaban de ella, lanzaría una mirada que dejaría a nuestro prota helado, así que se asustó y dejaría de caminar. En ese momento chocaría con una chica joven, extraña pero bien timidina, quien saldría huyendo sin decir palabra. Ya sabes, esas son las pegrilosas. Más tarde, todos conocerían a la presidenta del consejo estudiantil y tendrían la típica reunión absurda. Y al finalizar el día en casa, el prota se conectaría con sus amigos en el juego para seguir completando misiones. Una vez dentro, notaríamos que Ako está más feliz que nunca de ser su esposa, tanto que quedarían conversando con los chicos mientras dejaban que el prota se lo madren. ¡Otra vez! Pa' compas así mejor Nadota. Ya por la noche irían a un bar. Ahí Hideki regañaría a todo su equipo, en esencial a Ako, pues solía confundirse a quién curar. Sin embargo, no fue una gran reprimienda, así que no hubo problema. Al final la misión sería superada y como se llevaban bien, todo resultaría de maravilla. Más tarde todos conversarían y ahí Swain comentaría que en la vida real alguien se le había confesado. Ante eso Ako reaccionaría de forma extraña, ya que parecía no tolerar que la gente común haga esas cosas fuera de juego. En eso la mamacita de Ako empezaría a alterarse, con intenciones de madrearse a todos. Sin embargo, justo a tiempo el prota lograría calmarla, haciéndola volver en sí. Fue entonces cuando Ako empezaría a hablar de su romance, mencionando que se había declarado más de 10 veces al prota, alta migajera, quien la rechazaba una vez, otra vez, hasta que finalmente logró hacerlo ceder. Yo quiero una que me insista así, pero en bonita. Esto despertaría la curiosidad de los demás, quienes se preguntarían qué motivó ese cambio. Entonces el prota le comentaría que no quería relaciones dentro del juego. En eso la waifu mencionaría que conoce una historia de hace mucho tiempo atrás de nuestro prota, y ante la curiosidad de todos los demás comenzaría a relatarla. Resulta que el prota estuvo profundamente enamorado dentro del juego de una usuaria llamada Nekohime, pero al confesarle sus sentimientos recibió una dura respuesta, pues fue rechazado porque en realidad esa chica era un hombre, alguien muy aficionado al cosplay, ya sabes, raritos. Descubrir esto fue devastador para él y desde ese momento dejó de creer en el amor. Además, como estaba herido emocionalmente, eligió convertirse en un jugador solitario, ya sabes, prometiéndose no mezclar nunca más lo virtual con lo real. Ahí para consolarlo, Ako le aseguraría de que ella sí era una mujer de verdad, además de ser bien tranquila, amante de los libros y de las cosas simples, de las cosas pequeñas. Le gusta lo pequeño.
considerándose una niña de casa, no de las que más daño te hacen. En eso aplicó de papucho y líder de ese grupo. También revelaría que era mujer, aunque todos lo pusieron en duda ya que gastaba cantidades absurdas en ropa de juego. Por eso decidiría organizar un encuentro en el mundo real para despejar todas las dudas. Se viene suculencia o un atraco fuerte. Pasaría el tiempo y llegaría el día. Ahí el prota sería el primero en llegar. En eso vería a Ako en persona, poniéndose bastante nervioso, pues confirmó que sí era una chica y no cualquiera, ya que es tremenda belleza, tremenda mamazota. Sin embargo, todo se tornaría más incómodo cuando vio a Segawa llegar. Y sí, ella era el experto de los espados en el juego. Sin embargo, la verdadera sorpresa llega al descubrir que el líder del grupo en realidad era la presidenta del consejo estudiantil. Todos se conocían. A partir de ahí la situación se volvería bastante tensa. Aún así, como ya se conocían lo suficiente, decidirían reunirse todos en un restaurante. En eso cada uno se presentaría con su nombre real y cómo estaba en el juego. Ahí Segawa, luego de presentarse, se sentiría avergonzada al escuchar el significado de su apodo en el juego, ya que no tenía idea de que la llamaban cerdito. Ante eso ella explicaría que solo lo eligió porque sonaba tierno. De todos modos le pedirían a Hideki que no se burlara. Después le tocaría a nuestro prota y mientras se presentaba todos notarían que era un chico bastante normal con una vida normal, igual que la Miraculous. Y lo mismo pensarían de Ako, quien resultaría ser una joven muy introvertida que apenas tenía amistades. Ante eso, para animarlo un poco, todos decidirían decirle que serán sus primeros amigos. Con eso el ambiente se volvería agradable. Hideki recordaría que alguien se había declarado a Segawa, por lo que preguntaría cómo había terminado eso. Sin embargo, su comentario de hombre haría que las chicas se incomodaran, ya que no simpatizaban con personas comunes, raritas, otakus. Ya me batearon. Fue entonces que Segawa explicó que había rechazado al chico porque tener novio le quitaría tiempo para jugar. Hay que tener prioridades. En eso, Ako sugeriría tener pareja dentro del juego, tal como ella lo hacía, pues así pasaba el rato con el prota. Ese comentario haría que Hideki recordara que Ako era su esposa virtual. Y siendo tan guapa, todo era perfecto, gracias Dios. ¡Qué bellos son los privilegios del protagonista! Luego todos seguirían conversando. Ahí se haría evidente que la presidenta pertenecía a una familia adinerada, ya sabes, la crème de la crème. Sin embargo, eso no le importaba demasiado, ya que sus padres eran simplemente propietarios de escuelas y algunas empresas, sí, casi nada. Esa diferencia entre ambos generaría una especie de resentimiento en el prota, quien apenas contaba con lo indispensable. Él era de Latam. Por tal motivo prefería concentrarse en conversar sobre el juego. Comenzaría a debatir acerca de los objetos más útiles dentro del juego, y aunque la presidenta adquiría cualquier cosa que deseaba, los chicos eran más estratégicos. Para ellos lo prioritario era asegurarse de una buena protección. Fue entonces cuando Hideki y Segawa comenzarían a pelear. Mientras ella defendía el uso de una espada con gran poder, el prota, que siempre recibía la mayor parte del daño, prefería una armadura firme que le permitiera resistir, porque un minuto es un chingo. Además, debido a que la sanadora era un inservible, él requería alguna habilidad que le ofreciera resistencia extra. Ahí, como estaba molestando a Ako, ella se sentiría algo irritada. Sin embargo, todo era de chill de cojones. Luego de reírse y conversar un rato, todos se irían a su casa. Pero antes de partir, el prota pediría perdón por haber pensado que todos eran hombres. Ante eso, las chicas, lejos de molestarse, lo entendieron. Además, confesarían que Hideki les pareció un chico normal, muy diferente a lo que pensaban antes de conocerse. Básicamente que sí, confirmaron que encontraron tremendo NPC. A pesar de eso, Segawa dejaría en claro que no quería ninguna relación con él dentro del colegio, así que le pide que no la busque. Ese sí fue un golpe bajo. Ese intercambio de palabras despertaría celos a Ako, quien corregiría a marcar territorio con su hombre. Luego cada uno tomaría su camino. Hideki optaría por acompañar a su chica hacia su casa. Sin embargo, mientras caminaban, ella le recriminaría de que no le creyera que era mujer y quería saber la razón por la cual estaba con ella. Ante eso, él contestaría que tras varias decepciones prefería mantener separados ambos mundos y que independientemente del género, Ako seguía siendo una mujer dentro del juego, lo que para él era suficiente. Básicamente que estaba pensando que era un hombre y aún así le aceptó siendo un hombre. ¡Ja! ¡Tremendo! Eso le haría sentirse comprendida, ya que compartía esa forma de pensar, y aunque el momento se tornaría algo romántico, Hideki decidiría mantener una postura prudente para no confundirse. Más tarde todos volverían a conectarse, sin embargo ahora el prota podía ver cómo lucían sus compañeras en la vida real, por eso pensarían sacar ventaja de esa situación. Al llegar la noche en el clásico bar, todos se despedirían con la promesa de reencontrarse al día siguiente en clases. Mientras tanto, al oír que Ako se disponía a bañarse, la mente de Hideki se llenaría de cosas "eso no es de Dios" anticristianas. Justo en ese momento Segawa aparecería para advertirle nuevamente, pues como estudiaban juntos, repitió que no quería trato alguno con él. Además, para evitar malentendidos con respecto a su relación con Ako, le pediría mantener distancia. Curiosamente, eso era lo que Hideki planeaba. Sin embargo, al día siguiente, fue ella quien se le acercó primero, por lo que respondió su saludo. Aún así, ella lo ignoraría por completo y sus compañeros pensaron que había sido rechazado, pero él explicaría que jamás intentó cortejarla, ya que tiene una esposa en el juego y es un hombre fiel. ¡Revir! Justo en ese momento aparecería Ako, llamando
preguntándole por su nombre del juego. Al oírla, Hideki se paralizaría por completo. Sin embargo, no fue el único, pues Egawa también quedó desconcertada. Ako comenzaría a hablar con total soltura sobre lo ocurrido la noche anterior en el juego, lo que llevaría a varios estudiantes a imaginar que nuestro prota coronó. Entonces, para evitar malentendidos, Hideki trataría de aclarar lo sucedido. Sin embargo, Ako afirmaría que eran esposos. Ya valió madre, la reputación de nuestro prota quedó como un friki gamer otaku amante a las lolis. En eso, Segawa intentaría intervenir para calmar los rumores, pero Ako también se refería a ella por su apodo del juego. Esto haría que Segawa entrara en pánico, pues deseaba mantener en secreto su afición por los videojuegos. Pero esta Ako, como chinga, parecería dispuesta a decir más de la cuenta, así que Segawa decidiría llevársela aparte. Ya en las escaleras, lejos de los demás, Segawa le enfrentaría por haberle expuesto. No obstante, Ako no comprendería qué había hecho mal. Para ella, los nombres dentro del juego eran los mismos que se usaban fuera de él, pero al darse cuenta de que las cosas no son así, Ako comenzaría a llorar, convencida de que no tenía amigos de verdad. En eso a Segawa se le activaría el sexto sentido, presentiría que había un problema más profundo, así que le pediría ayuda a Hideki. Ahí él intentaría explicarle de forma clara que sí eran sus amigos, pero que fuera del entorno del juego tenían otros nombres y comportamientos. Además, ambos le pedirían que no los llamara por sus nicknames cuando hubiera gente cerca. Luego de darle una clase sobre la vida al otaku, todo parecería haberse resuelto. Sin embargo, cuando estaban por volver a clase, Ako se ofrecería a traerle comida a Hideki, afirmando nuevamente que eran pareja. En ese momento, tanto la rubia como Hideki entenderían que Ako no diferenciaba entre lo digital y lo real, y aunque tratarían de explicarle la diferencia entre ficción y realidad, ella no lograba hacer la distinción. Más tarde, todos se reunirían con la presidenta para buscar una solución concreta, y durante la charla, Ako confesaría que se había enamorado de Hideki. ¡Qué rico! Y aunque no destacaba en el juego, él simplemente la había acompañado, y eso le haría desarrollar sentimientos. Mi amiga la menos migajera, ¿cuándo será mi turno, papito Dios? Esa declaración llevaría a la presidenta a tomar cartas en el asunto, y a pesar de mantener la seriedad, se mostraría dispuesta a ayudar a Ako a comprender la línea entre ambos mundos. Por eso, al finalizar la jornada, convocaría al grupo completo revelándole su plan. Cuando todos llegaron al lugar indicado, ella les anunciaría que estaban oficialmente inscritos en el nuevo club escolar de videojuegos, el cual había fundado recientemente. ¡Qué hermoso! Unos clubes así necesitamos acá en LATAM. Obviamente la sorpresa sería para todos, pues no entenderían cómo había logrado establecerlo tan rápido, y aunque al principio Segawa no querría participar, finalmente aceptaría, ya que su computadora era tan vieja que no podía correr el juego con fluidez. ¡Me corro! Pero como en el club se disponían de tecnología bien avanzada, bien de la NASA, la presidenta usaba equipos de alto rendimiento, así que decidiría probarlos para ver la diferencia. Antes de que todos comiencen a jugar, la presidenta explicaría que el propósito del club era ayudar a Ako a separar la fantasía de la realidad. Tal vez al jugar en un entorno académico comenzaría a entender que el mundo real funciona de otra forma. Gracias a eso, Hideki recobraría algo de confianza, quizás si su cuchurrumina deje de andar de esquizofrénica. Además, intentaría persuadir a Ako de que fuera más paciente. Sin embargo, ella aseguraba que lo amará eternamente. De esas ya no hay. Esa misma noche, mientras jugaban, pasaría algo muy inesperado, pues nuestro prota se toparía con la chica que lo rechazó tiempo atrás, Nekohime. Al verla aparecer, una oleada de recuerdos dolorosos le invadiría el pecho a nuestro prota. ¿A quién engaño? Te rechazaron en un juego, ¡chipende! Dejándolo visiblemente inquieto. Y aunque ella mantenía su apariencia delicada y femenina, él no olvidaba que en realidad era un chico. Nekohime se mostraría alegre de verlo nuevamente después de tanto tiempo. Además, le comentaría que había estado ausente por cuestiones laborales, pero una conversación en la oficina sobre el juego lo motivaría a regresar al mundo virtual. Al día siguiente en la escuela, el prota seguiría sintiéndose incómodo con la forma en que Ako lo trata como si fuera su esposo, y aunque se esforzaba por explicarle que no era correcto, ella lo ignoraba por completo, siguiendo comportándose con la misma cercanía. Por su parte, Segawa evitaba cualquier tipo de contacto, decidida a mantener en secreto su identidad como otaku. Fue entonces cuando apareció una profesora, la cual se llama Yui. Ella, al notar la cercanía entre Ako y él, se mostraría sorprendida por el nuevo vínculo. Al observar que Ako parecía confiar tanto en el prota, la docente se le acercaría pidiéndole que cuidara de ella, ya que tenía conocimiento de que no contaba con verdaderos amigos, con ese cuadro de esquizofrenia normal. Poco después, la presidenta aparecería para hablar con Yui sobre un asunto pendiente, pero la maestra estaba tan ocupada que apenas le prestaba atención. Aún así, su presencia le ayudaría en la elección final del nombre del club de videojuegos, con el cual dejará todo listo para iniciar la sesión de juegos. Y en el mundo virtual, todos se prepararían para completar más misiones. En eso, al prota se le ocurriría analizar el estado del equipo de Ako. Todos quedarían impactados, su configuración era un completo desastre y los objetos que usaban tenían estadísticas pésimas. ¡Ay! Women. Ahí ella explicaría que le daba más importancia a su apariencia estética que a la efectividad en combate. Además, el conjunto que llevaba era un obsequio del prota, lo que lo volvía invaluable para ella. Sin embargo, como se aproximaba una misión difícil, acordaría cambiar su atuendo por uno más eficiente. Pero como ninguno contaba con artículos de alto nivel, decidieron contemplar la misión con recursos básicos. Está dura la pobreza. Y en medio del combate, la presidenta enfrentaría un problema, pues estaba tan acostumbrada
acostumbrada a usar un equipo de alto nivel que no podía avanzar sin él y sería eliminada rápidamente. Sin dinero no eres nadie. Por otro lado, Ako tendría problemas para controlar su nueva armadura, por lo que el prota se ofrecería a orientarla paso a paso. ¡Qué hombre! Al terminar la misión con éxito, todos regresarían juntos a casa, y fue en ese trayecto cuando Ako comprendió que desde que comenzaron a jugar en el entorno escolar había mejorado su resistencia. Además, la relación entre ellos también ha mejorado. En eso pasarían frente a una heladería, aprovecharían para comprar algo dulce. Se les vería tan unidos que cualquiera habría pensado que eran noviecitos, aunque Hideki sentiría que más bien parecen enamorados. Aún así, no se atrevió a decirlo. Durante esa conversación saldrían a relucir la situación familiar de Ako. Al parecer, sus padres casi nunca estaban en casa. Mente de tiburón, mi prota, mente de tiburón. Y eso le recordaría lo que le había mencionado la profesora, que Ako vivía aislada. Esa revelación lo dejaría pensativo. Días después, el trabajo conjunto en el juego estaba dando buenos resultados, pues comenzaron a sincronizarse mucho mejor dentro del juego. No obstante, Segawa le recordaría al prota cuál era la meta principal del club: corregir que Ako entendiera la diferencia entre un entorno virtual y la realidad. Y el hecho de jugar diariamente en lugar de ayudar parecía estar reforzando su confusión. La presidenta, al percibirlo, les revelaría que el club no contaba con un asesor asignado, por lo que todavía no tenían reconocimiento oficial, y por ello en cuestión de días podrían clausurarlo. Lo único bueno de ese colegio. Aún así, querrían lograr algo significativo antes de que ocurriera. Sin embargo, no sabían bien cómo actuar, por lo que resolvieron consultar a Nekohime. Ya cuando la encuentran, el prota le contaría el caso de Ako, detallando su dificultad para distinguir el juego del día a día. Ante la situación, ella fue clara desde el inicio, diciendo que se trataba de un asunto complicado, y si se lo maneja de manera incorrecta, podría provocarle un daño emocional. ¿Acaso es bautista? Sin embargo, como confiaba plenamente en el prota, le encargó a él la tarea de hablar con ella. Pero cuando Hideki intentó conversar con Ako sobre el tema, su reacción sería inesperada. Se mostraría distante y actuaría de manera extraña. Además, indicaría que su intuición había detectado que él había estado hablando con otra chica, y no por motivos irrelevantes. ¡Qué tóxica! Incluso insinuaría que pronto les sorprenderán juntos, algo que él negaría inmediatamente porque es un hombre y los hombres somos así bien fieles, créanme. Aún así, pese a mis palabras, Ako ya se sentía traicionada y cualquier intento por tranquilizarla no servía de nada. Imposible hacer entrar en razón a una mujer tóxica. Al día siguiente, Hideki intentaría volver a hablar con Nekohime en búsqueda de más consejos, pero de repente Ako aparece tras él. Le diría que por fin descubrió quién era la misteriosa chica, y como era de suponerse, se mostraría lista para mandarla al otro mundo. Y nuestro prota, bueno, tampoco es tan listo que digamos, está pidiéndole consejos a un NPC de un juego. Pero bueno, para Ako ninguna gata rompe hogares. Se llevará a su hombre, a su macho, a su pelo en pecho. Aquello pondría a Hideki en una situación bastante incómoda, ya que todo comenzaba a salirse de control. Además, cuando se aclaró que esa fue la chica que en el pasado le había roto el corazón, la tensión aumenta más. A pesar de todo, el prota pediría a Ako que no actuara impulsivamente para evitar que las cosas empeoraran. Ella lo escucharía, aceptaría calmarse retirándose, pero no sin antes decir que tenían cosas que hacer. No obstante, al día siguiente no se presentaría a clases, lo cual llamaría la atención de su maestra. Yui le preguntaría a Hideki si sabía algo sobre ella, pero como no tenía información, decidió entrar al juego para buscarla. Una vez en línea, confirmaron que Ako estaba conectada. Al preguntarle por qué no fue al colegio, ella contestaría que había quedado en encontrarse con alguien fuera del juego. Esa respuesta generaría alarma inmediata entre todos, ya que no sabían quién era esa persona. Podría ser alto pedo. Y el hecho de que fuera un hombre empeoraba la preocupación. Todas son iguales, las descuidas un momento y te cambian. Ante eso, todos le rogarían que no fuera, temiendo que pudiera correr peligro. Ako le preguntaría a su macho si le molestaba, considerando que no eran pareja en la vida real, y como él había decidido mantener ambos mundos separados, permaneció en silencio. De esa manera, Ako se dirigiría al encuentro con aquella persona desconocida. Nuestro prota trataría de mantener la calma, asegurándole a las demás que, al menos, eso demostraba que ella era capaz de distinguir entre la fantasía y la vida cotidiana. No obstante, de mientras tomaba una coquita, él sentiría una sensación amarga. Aunque no eran novios fuera del entorno virtual, no podía evitar sentirse dolido dentro del juego. Justo entonces, las chicas se acercarían para hacerlo pensar con claridad. Él les recordaría que Ako tenía exactamente la misma forma de ser dentro del juego que en la vida real, por lo que todas sus emociones eran genuinas, sin importar el contexto. Fue en ese momento cuando Hideki comprendería que en verdad sí siente algo por ella. Ya no puedo con este anime, esta pena. Y al imaginar que podría encontrarse en una situación peligrosa, decide salir a buscar a su chiqui baby de inmediato. Correría sin detenerse hasta el punto donde ella supuestamente se encontraría, y justo al localizarla le enfrentaría directamente. Fue entonces cuando apareció el misterioso hombre con quien Ako se había citado, y para sorpresa de todos, no era otro que la profesora Yui. ¿Espera qué? En ese instante, Hideki entendería que la docente y Nekohime eran la misma persona. ¡Rico! Y al comprobar que no se trataba de un hombre, quedaría sin palabras. Luego de enterarse de todo, como que su maestra había sido quien le provocó tanto sufrimiento tiempo atrás a nuestro macho, Ako intentaría vengarse por él. Sin embargo, la profesora, moviéndose con una agilidad sorprendente, la neutraliza de inmediato, y el
Bruce Lee en su prime se movía así. Debido a ese incidente, al día siguiente serían convocados al despacho del consejo estudiantil, esta vez junto con Yui. Como la situación era bastante tensa, la profesora aceptaría encargarse del único requisito pendiente para que el club fuera reconocido oficialmente. Esto les permitiría seguir participando en el juego sin problemas, pero con una condición firme: nadie debía ausentarse a clases, y como Ako aceptaba asistir regularmente, todos estuvieron de acuerdo con lo establecido. Ahora sí, vamos a jugar. Ya cuando estaban en el mundo virtual, el hecho de saber que Nekohime era en realidad la profesora reactivaría algunos recuerdos en la mente del prota. Ahí recordaría cómo tras haber sido rechazado por ella en el pasado, terminó volviéndose, ya sabes, el lobo solitario, y se convirtió en tremendo. Bueno, ya quisiera. En ese entonces, con la intención de dejar de sentirse solo, intentó unirse a un gremio, pero cuando estuvo a punto de integrarse por completo, se dio cuenta de que ese estilo de vida no era para él. ¡Qué difícil! Aquellos jugadores estaban tan obsesionados que habían abandonado sus estudios y trabajos por el juego. Altos loquitos. Así que antes de involucrarse de lleno, decidió dar un paso atrás. Ahí no es tu lugar, mijo, sal de ahí. De vuelta a la vida real, el prota le contaría lo que pasó a su mamacita. Ella parecía decidida a dejarlo todo con tal de permanecer dentro del mundo virtual. Eso provocaría aún más inquietud en Hideki, y aunque encontraba exagerado al clan, reconocería que sus integrantes eran personas muy amables. Además, le explicarían que a pesar de haber rechazado su oferta, ellos le aseguraron que si alguna vez necesitaba ayuda, siempre podía acudir a ellos como colega. En eso, Ako querría comprar una bebida, pero no tenía efectivo. Maldita pobreza. Entonces pensaría en vender uno de sus ítems del juego para conseguir dinero en la vida real, lo que encendería todas las alarmas del prota. Y anda deshizo de nuevo. Ante eso, el grupo se reuniría en el club para discutir qué hacer. Ahí la docente propondría lo más directo: cerrar el club y dejarse de mamadas. Pero esa idea a la presidenta no le gustaría, y como Yui era la única que pensaba así, abandonaría el lugar diciendo que tenía otras tareas en la escuela y que ahora el resto debía encargarse de cuidar a Ako. Una vez solos, la presidenta decidiría probar suerte abriendo algunas cajas sorpresas. Hora de hacer el tarjetazo al juego. Ya por la tarde, mientras caminaba de regreso a casa, Ako estaría frustrada por no haber conseguido ningún objeto importante. Ahí su hombre intentaría consolarla, explicándole que a veces las cosas no salen como uno espera y que en ocasiones lo mejor es continuar sin mirar atrás. Esa reflexión dejaría a Ako pensativa, y fue entonces cuando comentó que tal vez sería buena idea alejarse del juego por un tiempo y centrarse en vivir de forma más auténtica. Por fin, gracias papito Dios, le hiciste entrar en razón. Sus palabras sorprenderían al prota, ya que no esperaba un cambio tan repentino en su postura. Entonces, para alivianar tensión, comprarían un helado, lo que ayudaría a relajar el ambiente. Sin embargo, al día siguiente, los compañeros de Hideki comenzarían a hacer bromas sobre su relación con Ako, ya que técnicamente estaban casados dentro del juego. ¡Che, gente envidiosa que nadie la quiere! Justo en ese momento aparecería Segawa, y aunque Hideki intenta saludarla, ella mantendría su actitud mamoncita como siempre. Ante eso, su amiga Nanako se acercaría para disculparse por ella, explicando que Segawa tuvo un mal día. Ese gesto daría pie a nuevos comentarios entre los compas del prota, quienes comenzarían a especular que Hideki estaba saliendo con ambas chicas. ¡Ese es mi gallo! Tanta fe que le tienen. En eso, Ako también notaría esas miradas. Empezaría a poner su cara de psicópata celosa. Obvio, nuestro prota quedaría asustado, por lo que decidiría ir al club para despejarse un poco. Sin embargo, poco después llegaría Ako, exhausta por la jornada que había tenido. Al parecer, desde que se extendieron los rumores de que tenía novio, muchas chicas comenzaron a prestarle atención, y eso la deja sin energías. Es que ya sabes, cuando se te pega una, se te pegan 10. Y como Ako siempre había mantenido una barrera social para evitar ese tipo de situaciones, ahora que tiene mucha tensión no sabe cómo actuar. Segawa trataría de hacerle ver que toda esa tensión era lo que lo estaba volviendo más popular, aunque Ako no sabía si eso era algo positivo. Lo que sí lo tenía re claro es que no quería negar que era la esposa de Hideki. En eso aparecería Nanako, y esto haría que su rubia se pusiera visiblemente nerviosa, pues temía que descubrieran su identidad como otaku, y aunque intentaba actuar con normalidad, sus compañeros no ayudaban demasiado. Hideki sin querer mencionaría que solían estar juntos. Ahí la presidenta trataría de encubrirla diciendo que se trata de un club escolar de videojuegos y que Segawa tenía el rol de vigilarlos para que no causaran desorden en el colegio. Sin embargo, a pesar de los diferentes intentos por calmar las cosas, Segawa terminaría sintiéndose perdida. Toda su vida social se acabó. Todo se derrumbó. Por ese motivo, esa noche se conectaría al juego, todavía afectada por todo lo ocurrido. Aprovechando esa pausa, Ako y Hideki decidirían pasar un rato a solas. Ahí tendrían un paseo por las alturas, luego nadarían, y aunque ellos lo nieguen, parecerían una pareja de verdad. ¡Qué lindo el amor! ¡Qué bonito anime! ¡Qué bonito! Más tarde, mientras caminaban recordando cómo el destino los unió, desde ese día el prota no pudo estar solo. En eso pasaría frente a una posada y entraría por simple curiosidad. Ahí dentro verían una pareja conversando de forma cercana, lo que provocaría una reacción en Ako. Ella pensaría que
como eran esposos dentro del juego, tal vez podrían avanzar en su relación. ¡Ay, la pone! Solo imaginarlo dejaría a Hideki completamente alterado, y por eso optarían por ir a un lugar más tranquilo. Se vienen los besucios. En el camino se toparían con Nekohime, pero no estaba sola. La acompañarían varios jugadores que se presentan como su escuadrón protector. Todo este grupo eran muy celosos con quienes se les acercaban, y para evitar conflictos, Ako y Hideki decidirían seguir su camino, pero se encontraron con una jugadora que parecía perdida y estaba siendo atacada. Ante eso, Hideki dedujo que era nueva y como buen compañero la defendería. Luego notaría que ella se llama Sete, y cuando le preguntan si se habían visto antes, ella contestaría que sí. Esto haría que los celos de Ako se nos activen, y aunque al ver que Hideki estaba tranquilo, preferiría no decir nada y dejar pasar el momento. En eso ya les preguntaría qué hacer, a lo que el prota le daría unos consejos para que pueda seguir avanzando en el juego. Más tarde, para avanzar con algunas misiones, todo el grupo se reuniría nuevamente en la sala del club. Ahí nos enteramos que Nanako iba a ayudar a ocultar la identidad gamer de su amiga, por lo que Segawa estaba más que feliz. Esas sí son las reales. En eso también llegaría la presidenta y todos se conectaron. Justo cuando estaban a punto de partir, aparecería de nuevo Sete. Esta se acercaría enseguida al prota, comenzando a ser bastante cariñosa con él, lo que provoca que Ako se ponga más celosa porque ya valió madres. Se nos juntó el ganado. Ese compa ya está muerto. En ese momento el prota presentaría a Sete con todos como una novata, y aunque Segawa se ofreció a hacerse cargo de enseñarle lo básico, Sete prefirió quedarse con Hideki, alegando que se sentía más cómodo a su lado. Esto no haría más que incomodar aún más a Ako. De hecho, le molestaría tanto que propondría cambiar de juego. Por ello decidieron probar suerte con un shooter. Entonces, para ayudarla a concentrarse, la presidenta la sujetaría intentando ver a todos como personas normales, no como personajes de videojuegos. ¡Returbio! Sorprendentemente, Ako sería quien más destacó de nuevo. De hecho, jugaría con tanta habilidad que terminaría quedándose toda la noche con los chicos. Ya sabemos quién sobreviviría a una guerra. Al día siguiente, luego de la velada, todos llegarían agotados a clase. Sí, la de Levi. Sin embargo, el prota notaría que Ako aún seguía actuando como si todos fueran personajes de juego, incluso fuera del entorno virtual. Esto lo preocuparía, así que trata de hacerle entrar en razón. Llama a mi tata, te cuenta. Mientras tanto, aparecería Nanako para preguntarles dónde se habían metido la noche anterior, pero no se refería a la vida real, sino al juego, resultando que ella era la novata que estaba tan pegada al prota. Ahí ella explicaría que había decidido probar el juego al ver que se divertían los demás. Además, como supuestamente Ako y el prota no tenían ningún vínculo en la vida real, ella no vio ningún problema en acercarse a él y coquetear un poco. No peleen con paltan, menos guamazos, más abrazo. Beso de 3. En eso la pelirrosa, toda atrevida, intentaría tomarse de la mano con Hideki. Sin embargo, él reaccionaría tirándola con rapidez para no incomodar a la Ako. Lamentablemente sería demasiado tarde, pues Ako ya está dolida y se marcharía sin decir más. Ante esa situación, el grupo decidiría reunirse para pensar qué hacer al respecto junto con Yui, y aunque Nanako seguiría actuando de forma muy coqueta con el Hideki, aclararía que no sentía nada romántico por él, solo lo utiliza. Aún así quería solucionar el asunto, por el cual su primera idea fue visitar a Ako en su casa. Sin embargo, la profesora les recomendaría dejarle un poco de espacio para que se calmara. A pesar de eso, todos comenzarían a pensar en cómo se debía sentir Ako. Entonces al prota se le ocurriría intentar hablar con ella dentro del juego. Apenas se conectó, la encontraría en plena misión. Intentaría conversar, pero Ako fue directa. Le dijo que todo iba a cambiar, pues estaba por subir de nivel y planeaba renacer, tanto dentro del juego como fuera de él. ¿Espera qué? Sus palabras dejarían claro que había perdido totalmente la noción de la realidad, y su intención de abandonar la escuela para vivir solo en el mundo virtual preocuparía aún más al protagonista. Definitivamente la perdimos, banda. Entonces, para impedir que Hideki dijera algo que le hiciera dudar, Ako se desconectaría de inmediato. Eso dejaría a Hideki completamente perdido, sin saber cómo actuar, ya que el nivel de confusión emocional que ella había alcanzado es un punto crítico. Denle un guamazo y verán cómo que se dé cuenta de la diferencia en lo virtual. Sin embargo, para las demás chicas la situación no parecía tan extrema. De alguna manera, las acciones de Ako indicaban que sí le importaba la realidad, solo que le hacía falta un pequeño empujón para volver a ella. Obviamente el único capaz de hacerlo era el Hideki, su hombre, su macho, su juzgando, su pelo en pecho. Más tarde, mientras caminaban de regreso a sus casas, Segawa le daría unas palabras de aliento. Ella confesaría que confiaba en que él lograría hacer que Ako recapacitara. Además, como el grupo era tan unido, ella deseaba seguir compartiendo partidas y momentos juntos. Por eso lo animaría a buscar y traerlo de regreso al mundo real. Al día siguiente, Hideki iría a la casa de Ako. Al llegar, sería recibido por su madre, quien curiosamente era idéntica a ella. Ahí el prota se presentaría y la mamacita diría que ya lo conocía, por lo que lo invitaría a pasar para saber qué asuntos tenía con su hija. Sin embargo, como estaba por salir del trabajo, no podría quedarse por mucho tiempo, así que sin rodeos le dejaría encargada a su hija. Para eso le dejaría la llave del cuarto de Ako. Vaya despreocupación de las madres hoy en día. Abren la puerta a la profanación. Rico. 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 Bien.
Rico. Luego que la madre se fuera, Hideki subiría al cuarto de Ako y tocaría la puerta. Ella, nerviosa, no sabía cómo reaccionar. Ella, cuando abre la puerta, accidentalmente la vería en ropa interior. ¡Qué bendición! Lo cual le haría sonrojarse de inmediato. Obviamente saldría y le daría tiempo a la waifu para que se cambie. Poco después, Ako le diría que ya está lista, aunque no lo estaba en absoluto, pues seguía como vino al mundo. Pensó que se la quería comer. Luego de tantas confusiones, qué rico, se cambiaría y por fin ambos pudieron conversar tranquilamente. Mientras hablaban, Hideki notaría que la habitación estaba diseñada para no salir en días, y aunque no había baño, Ako bromearía con que usa botellas, lo que al principio le hizo que pensara: no mames, qué asco. Sin embargo, ella se reiría, aclarando que solo era una broma, y en un tono más serio, Hideki le explicaría que había ido a verla para que volvieran a jugar juntos, así que empezaría a orientarle sobre cómo avanzar como guerrera. Sin embargo, la clase sería tan intensa que Ako termina muy agotada. Mientras tanto, los demás morrillos se encontrarían reunidos, preguntándose por qué ella no había regresado a clases. En eso llegarían los dos tórtolos y ahí Hideki tomaría una decisión radical, pues anunciaría que dejará la escuela, igual que su novia. Se supone que tenías que ayudarla, no hacer lo mismo. Pero Camber. Esto dejaría a todos completamente boquiabiertos. Sin embargo, la profesora recordaría lo que Hideki había dicho en el colegio, que él tenía su propio modo de convencer a Ako, y con eso en mente confió en que sabría manejar la situación, así que en vez de oponerse, decidiría aceptar la decisión, al menos por el momento. Ante la idea de que Hideki dejara la escuela, todos reaccionarían de inmediato, y sería la misma Ako en la vida real la primera en tratar de hacerlo entrar en razón, diciéndole que si abandonaba sus estudios no volvería a ver a sus amigos en la vida real. Sin embargo, Hideki explicaría que si ella lo hace, él también puede. Después de un momento de silencio, el prota le explicaría a Ako que sabía que su caso era distinto, pues ella no soportaba la vida real, le resultaba agobiante y como no tenía amigos, la escuela solo le generaba ansiedad. Por eso prefería refugiarse en el mundo virtual, donde se sentía segura y en control, lejos del caos del exterior. Ante eso, ella se sorprendería, pues no esperaba que alguien la conociera tan bien como su hombre. En eso ella recordaría que al pasar más tiempo con sus compañeros también fuera del juego, había empezado a ver que la vida real podía tener momentos agradables, y aunque seguía siendo complicado, el poder desestresarse en el juego al final del día le ayuda bastante. Además, saber que incluso la Segawa le echaba de menos le haría reconsiderar, porque esa ni sentimientos tiene. Entonces se le ofrecería su apoyo como pareja, en las buenas y en las malas, con lo que la reconforta. Luego, tras hablarlo todo, volvería a su rutina, y Ako regresa a clases. Allí sus compañeros la recibirían con mucha preocupación, pero ella, al no ser muy buena expresándose, solo diría que está bien. Entonces Nanako se acercaría para ayudarla, explicándole que Ako había estado enferma y que su novio había faltado solo para cuidarla. Esa versión haría que las demás vieran a Ako como alguien mucho más interesante de lo que creían, empezando a considerarla popular. Ella, feliz por esa reacción, comenzaría a sentirse más segura consigo misma, pues por fin vio lo lindo de la vida. ¡Ay, el amor! En un cambio de escena, Hideki recordaría una historia del pasado. En su adolescencia tenía un amigo llamado Yuyun, a quien le rompieron el corazón de una manera cruel, pues la chica que le gustaba tenía dos cuentas en el juego, y con una de ellas tenía pareja. Hasta en los dos juegos, todas son iguales. Ese engaño dejó a Yuyun destrozado, aunque para Hideki tener dos cuentas significaba tener dos personalidades distintas. No sé quién está más loco y no hay un cuerdo, pero la cosa es que para él era confuso. En eso Yuyun le recordaría al prota que fue rechazado por Nikohime, y también empezaría a burlarse. ¡Alto cruel! Desde entonces ambos se autoproclamarían fracasados en el amor. Menos amor a las mentirosas, más amor a la chamba. Sin embargo, Yuyun con el tiempo volvería a creer en el amor, tanto que se casó 3 veces. Hideki en cambio solo observaba desde lejos, recordando esa anécdota. Ako lo escucharía con atención, prometiéndole a Hideki que nunca se separará de él. Ella es diferente, o al menos así dicen todas las mentirosas. En eso él también le confesaría sus sentimientos, dejando en claro que lo que sentía por ella trascendía lo virtual. No es solo un amor de redes, es un amor real, un amor heterosexual. Es que sí entendí la referencia. Más tarde, ya en clases, Ako le preguntaría por una revista de moda, lo que la incomoda. Afortunadamente, su macho aparece justo a tiempo para sacarla del apuro. Y luego en el club, Ako criticaría a la revista por ser superficial, pero Segawa la defendería, explicando que para ella esos consejos sobre estilo y confianza eran valiosos, típica de las milipilis. Además, compararía la revista con una guía de juego para la vida real. Ako, sin embargo, insistiría en que prefiere aprender por experiencia, lo cual molestaría a la rubia, pero para calmar las aguas, llegaría la presidenta. En eso nos enteramos que la presidenta también compartía la opinión de Ako, así que el prota decidiría cambiar de tema para evitar que se armara tremendo problemón. Por eso los dejaría un momento conectándose al juego con Nanako, ya que ella debía elegir su clase principal, y aunque Ako no lo expresó, se notaba incómoda porque sabía que Nanako era muy coqueta, pero aún así se contuvo con las ganas de mandarle a la pitufe chingada. Luego se uniría al juego para avanzar una misión. Tras derrotar al jefe del área, Nanako fingiría elegir su rol, y como era fan de los animales, optaría por la clase de invocadora, y para probarla invocaría un perrito todo adorable.
agradable. A mí nomás me dejaron un champú. No obstante, más tarde, mientras están todos reunidos, notaríamos que a Segawa no le agrada la elección, ya que preferiría a los personajes que luchan de frente, repartiendo guamazos a diestra y siniestra. Para ella, el estilo pasivo de depender de mascotas no era tan digno de respeto. En eso la situación se complicaría más cuando Nanaka demostró que ni siquiera se había tomado el tiempo de leer el tutorial del juego, lo cual provocaría ciertos enojos entre varios del grupo. Entonces Segawa, al observar esto, notaría muchas similitudes entre Nanako y Ako. Afortunadamente el hombre de ambas estaba ahí para guiarlas y evitar que el caos aumentara. Ya sabes, necesitaban de un hombre. Justo en ese momento Nanako recordaría que los exámenes finales se acercaban y por eso provocaría que Hideki y Segawa sintieran auténtico pánico. Ante eso y como medida preventiva, la presidenta tomaría la decisión de suspender temporalmente el club hasta que terminaran las evaluaciones. Qué chica que aparte de linda es bien responsable, qué bendición. La llevaré a casa con mamá. Además, sabiendo que luego vendrán las vacaciones de verano, comenzarían a hacer planes para asegurarse de que todos aprueben sin problemas. Más tarde, como buen caballero, como buen gentleman, Hideki acompañaría a Ako a su casa para que no estuviera sola. Durante el trayecto, él notaría que ella era un completo desastre con los estudios, ya que siempre estaba en riesgo de aplazar y tenía que rendir exámenes de recuperación. Por lo menos es linda. Eso dejaría preocupado al prota, ya que planeaba confesarle sus sentimientos, y si Ako no pasaba, no tendrán tiempo para verse. Ya cuando llegan a casa, su hermana llamada Mizuki le pediría ayuda con unas tareas. Entonces se le ocurriría una brillante idea. Esa misma noche, Hideki reuniría a todos en el juego, proponiendo un plan de estudios para Ako, usando el mismo entorno del juego para que aprendiera. Este solo quiere jugar. A Ako no le quedaría otra opción, pues quedaría atrapada en una sala de estudio virtual. Peor es nada. Ahí todas las chicas del grupo se asegurarían de que no escapara. Incluso la profe les cubriría las materias necesarias. Y gracias a todo ese esfuerzo conjunto, gracias al poder de Cristo Rey, gracias a Los privilegios del protagonista. todos pasaron los exámenes. ¡Qué conveniente! Y aunque nuestra mamacita quedaría exhausta por tanto esfuerzo, Ako quería conectarse un momento para distraerse. Sin embargo, estaba tan cansada que Hideki la convencería de ir a dormir. Ahí todos empezarían a desconectarse, pero antes de que la presidenta y la rubia lo hicieran, Hideki pediría hablar con ellas de algo serio. Eso fue porque el prota quería pedirles un consejo, ya que deseaba declarársele a Ako. Sin embargo, no sabía cómo. Ahí las chicas quedarían en silencio unos segundos para verlo sufrir un poco de nervios. Altas desgraciadas. Y luego de hacerlo sufrir, ellas confesarían que ninguna tenía experiencia en temas amorosos, pues la presidenta jamás ha tenido pareja y Segawa solo era experta en rechazar pretendientes. Vente presí que yo podría ser tu príncipe azul. Estamos ante un futbolista excepcional. En eso Segawa le preguntaría a nuestro prota si realmente quería ser rechazado y prefería que le dieran algunos consejos, aunque un tanto inútiles. A pesar de eso, como sabía que eran chicas, decidiría aceptar la ayuda esperando que supieran lo que le gusta a una mujer. Fue en ese momento que cada una empezó a darle consejos de cómo hablarle y declararle su amor a su chica. Con eso en mente, Hideki se sentiría listo para lanzarse al ruedo. Días después ya había empezado las vacaciones de verano y todos los alumnos participarían en la ceremonia de cambio de clases. Luego todo el grupo se reuniría en el club para planificar una salida veraniega, y como querían aprovechar al máximo, decidirían ir juntos a la playa. En eso la profesora también prometería unirse a la aventura, la cual haría que Ako recordara que necesitaba un traje de baño. Oír esto haría que nuestro prota se ponga re nervioso, recordando todo lo que vio antes, todo lo bien hecho. ¡Ay, qué rica chuleta! ¡Ay, ay, ay! Más tarde ya estarían ellos dos solitos, y en eso él llevaría a Ako a un sitio más tranquilo para confesarle sus sentimientos. Y aunque tenía los papeles que las chicas le habían preparado, notaron que no eran de mucha utilidad, pues más que consejos solo eran frases de anime. Entonces, sin saber bien qué hacer, aprovecharía el momento preguntándole directamente si quería ser su novia. Esto lo pondría en modo ultra mega nervioso, recontra exfoliante, mega desodorante, pero lo que no se esperaba era que Ako lo rechazara de inmediato. ¡No! Que acaba de pasar otro soldado caído. Ya por la tarde, las chicas confundidas por la situación le pedirían que les contara lo que había pasado. Al escuchar su versión, Segawa decidiría llamar a Nekohime para entender el asunto desde la perspectiva femenina. Fue entonces que descubrieron el error, pues Hideki le pidió a Ako ser su novia cuando ya eran esposos en el juego. Por eso ella lo interpretaría como si quisiera divorciarse, y por eso lo rechazó tan bruscamente. ¡Ay, ya no aguanto este anime! Luego de eso, pasarían algunos días y todos se alistaron para el esperado viaje a la playa. Como salieron muy temprano, Ako y Segawa estaban medio dormidas durante el camino, aunque eso no evitaría que la presidenta diera sus instrucciones como siempre. Ahí nos enteramos que Ako no sabía que esta salida tendría una regla especial: 24 horas sin computadoras. Y al escuchar eso, sentiría el verdadero pánico gamer. Mientras estaban en el carro, el prota recordaría su verdadera misión. En una charla anterior que tuvo con el presidente y la rubia, nos enteramos de que el motivo del viaje era que Ako se divirtiera.
hiciera, ya que la razón por la cual prefería el juego a la vida real era porque no encontraba alegría en ella. Así que ahora la responsabilidad de lograr eso era del prota. Tenía que lograr que Ako la pasara increíble. Además, todos apostarían por él y con tantos escenarios playeros podía aprovechar para hacer cualquier jugada maestra. Sin embargo, el problema era que no tenía ni la más mínima idea de por dónde empezar, ya sabes, alto Virgo. Al llegar a la playa, todos quedarían sorprendidos por la tremenda mansión que tenía la presidenta. La más impactada sería la profe, que calcularía que ni con todos los ítems de su juego podría comprar algo así ni en 2 vidas. Después de eso, todas las chicas se prepararían para ir a la playa. Entonces la primera en salir fue Ako, quien aparecería con un traje así todo hermoso, todo divino, tanto así que nuestro prota quedaría completamente sin palabras. Al notar la mirada de Virgo, ella se sonrojaría de inmediato, pero al reunir un poco de valor, Hideki le confesaría que se ve hermosa. Poco después llegarían las demás chicas a interrumpir el momento y la presidenta se mostraría decepcionada porque su brillante estrategia no surtió el efecto esperado. Su plan era que Hideki sufriera una pequeña hemorragia nasal al ver a los chicos salir juntos en traje de baño, pero como ya habían visto a Ako primero, el impacto se redujo y todo se fue al traste. Los planes de las mujeres son perversos, piénsalo si bien macabramente. En eso, como el calor era intenso, Segawa se ofrecería a aplicarle protector solar a Ako y lo haría con tanta dedicación que la deja totalmente sonrojada. Tremendo trabajito le hizo. Eso no es de Dios. Por otra parte, cuando llega el turno de Hideki, no tendría la misma suerte, ya que terminaría más afectado emocionalmente que cubierto por el sol. Lo manosearon más que a fruta de mercado. Después de eso, todos comenzarían a disfrutar de la playa y el sol mientras la profesora los observa desde la sombra, vigilando que la calentura no les gane. Pero al cabo de un rato, todos ya se prepararían para regresar a casa, lo cual no le agrada nada a Yui, ya que consideraba que aún era temprano y ni siquiera habían jugado juntos como grupo. Ante eso, nuestro prota, como siempre, tomaría el mando y ahí explicaría el juego, en el que su dinámica era divertirse por zonas diferentes para avanzar más rápido y luego reunirse al final para compartir lo que habían conseguido, el One Piece. Hijo, como te van a rechazar, tremendo otaku, tú tampoco te ayudas. Sin embargo, como ahora estaban en la vida real, la profesora insistiría en que hicieran todo en conjunto. Luego de una pequeña así charla bien motivacional, todos aceptarían. Entonces comenzarían a jugar todo tipo de deportes y juegos. Obviamente lo pasarían de alfructas. Y al atardecer, todos visitarían unas aguas termales para relajarse. Ahí Ako querría acompañar a nuestro prota. Sin embargo, las chicas se lo impidieron, porque no es el momento de nuestro gallo. Él tiene que guardarse hasta que lo saquen de blanco. En la noche, la presidenta organizaría una parrillada. ¡Qué rico! Sin embargo, como nunca había cocinado en su vida, no sabía por dónde empezar. ¡Qué decepcionante! Pero para sorpresa de todos, Ako se ofrecería a encargarse de todo y lo haría muy bien. Chica gamer y cocina rico, la combi completa. Luego de cenar, iría a la playa para disfrutar de la vista. En ese momento, nuestro prota, cuando solas con Ako, le agradecería por todo su esfuerzo, y como la presidenta notaría lo especial que era la ocasión, encendería fuegos artificiales para darle un toque aún más romanticón a la noche. ¡Qué existencia, por Dios, cómo juegan! Eso sería tan conmovedor que Ako comenzaría a llorar de la emoción. Ahí ella le explicaría que jamás se había sentido tan feliz en la vida real. Además, estar al lado de Hideki haría que todo fuera aún más significativo. Ante tal situación, él vería su oportunidad para declarar lo que sentía, ya que compartía los mismos sentimientos. Ese momento del Nine. Sin embargo, justo cuando iba a hablar, Ako comentaría que hacían una gran pareja de esposos. ¡No, mija, eso es un juego! Ya cambia el chip, comadrita. Esa frase dejaría a Hideki completamente desmoralizado. Más tarde, cuando se reúne con sus amigas, Hideki se sentiría abrumado, porque Ako sigue creyendo que son esposos en la vida real. Pero bien lo positivo, pueden jugar al papá y a la mamá. ¡Goleador! La cosa es que eso lo bloquearía, ya que considera que no había un nivel más alto en una relación. Entonces no sabía cómo dar el paso para convertirse en su pareja real sin causar un conflicto en el juego. Gente mongola. Al día siguiente, la presidenta propondría un juego de rol. Por eso los llevaría a un hotel, ambientado como su videojuego favorito. Como ya habían disfrutado la vida real, ahora era el momento de pasar un rato inmersos en su mundo virtual. Obviamente todos los otakus, al escucharlo, se emocionan al máximo. En eso llegaría una señorita del hotel, daría a cada uno un pase. Entonces la presidenta les explicaría a todos que el hotel ofrece varios eventos especiales. Así que no podían desaprovechar la ocasión. Después todos empezarían a conectarse en el juego y ahí se darían cuenta de que está ambientado al hotel en el que estaban. Pero antes de empezar a jugar, todos irían a verificar el menú de los ítems que se disponían. En eso todos recibirían unas tarjetitas con las que podrán comprar equipamiento. Fue entonces que todos irían al shopping y luego cada uno iría a su habitación para comenzar el gaming. Ya cuando cada uno llegó a su habitación, se acomodaron y empezaron a jugar. Entonces nuestro gallo, como buen esposito comprometido, iría en búsqueda de Ako, y al encontrarla queda sorprendido, ya que ya lo invitó a pasar a su habitación para charlar un poco. Ayúdame a buscar el cargador. ¡Ay! Sin embargo, conversar no era lo que realmente quería, ya que al parecer deseaba dar el siguiente paso en su relación, pero de forma inesperada. Hideki se desconecta por un instante y al volver su actitud era completamente distinta.
Sospechoso. En un cambio de escena, ahora en la vida real, veríamos que al prota se le desconectó misteriosamente el juego, y cuando intentó reconectarse no podría hacerlo. Al darse cuenta de que su contraseña no funcionaba, supo al instante que su cuenta había sido hackeada. Como la de Tonio en 2023. ¡Qué tiempos! En ese momento recordaría que la presidenta del club ya les había advertido sobre los ataques frecuentes y que debían tener más cuidado con páginas falsas. Desesperado, Hideki iría a buscar a su mamacita, la encontraría rápidamente. Entonces él se percataría de inmediato que ella estaba muy asustada. Ya cuando entra a su habitación, el prota comenzaría a ver el historial del chat, y ahí vería que su chica había tenido una conversación con alguien sospechoso dentro del juego, y que este individuo le había pedido sus fotos privadas. Y aunque Ako lo negaría rotundamente cualquier cosa, el sujeto insistía tanto que ella sospechó que se trataba de su hombre, solo que estaba actuando raro. Pero por suerte no pasó nadota. Ahí, de vuelta a la realidad, ella se sentiría culpable, pues confundió a aquel loco con su amado. Sin embargo, Hideki le aseguraría que no tenía nada de qué culparse. Aún así, ella no podría evitar sentirse mal. Luego, para aclarar el malentendido, Hideki reuniría a todos explicando lo que había ocurrido. Después de pasar un rato, recordaría que se había logueado desde el hotel, pero que la página había mostrado un error. Ahí se daría cuenta de que era un sitio falso. La presidenta se encargaría de avisar a la administración del hotel para que tomaran medidas. Eso sí, es una mujer que resuelve. Sin embargo, cuando Hideki revisó su cuenta, notaría que estaba vacía. El hacker se había llevado casi todos sus objetos raros. ¡Joder! Ahora sí lo volvió personal. Ante eso, como no quería perderlos, tomaría una decisión desesperada, la cual sería rastrear y hackear al tratar de recomprar sus ítems directamente, ya que no veía otra alternativa posible. Obviamente esto haría que Segawa explotara de rabia, pero a pesar del mal momento, todos aceptarían colaborar para ayudar a recuperar los objetos perdidos. En ese momento nuestro prota recordaría una promesa que le había hecho un viejo amigo, y como él había mencionado que pueden ir cuando sea, así que decidió visitarlo. Más tarde veríamos que llegó al castillo de los gamers enfermos por el juego. Ahí lo recibiría el líder, y al ver la situación decide ayudar a su compa. Loquitos enfermos pero reales. Además, con el respaldo de la profesora y todo su grupito, usando su sistema de rastreo avanzado, el proceso sería mucho más ágil, así que se pusieron manos a la obra. Sin embargo, este no era simplemente una cuestión de la presidenta o del propio prota, sino un asunto que involucraba al club completo. Por eso, días después, ya cuando estaba de nuevo en el colegio, acudirían a reportarlo. En ese momento, Yui le pediría a Hideki que respirara hondo y se tranquilice, pero por más que lo intentó, no pudo. La impotencia de haber perdido todos sus objetos, junto con el hecho de que ese intruso también había tenido contacto con su esposa, lo tenía descontrolado. Este rompía todito. Afortunadamente, mientras tomaba una coquita junto con la presidenta, ella lograría calmarlo, recordándole que Ako jamás dudó de él, ni por un segundo, y eso decía mucho sobre el vínculo que los unía. Ese gesto conmovería a Hideki, y con el corazón más ligero juraría atrapar al responsable. Además, como era de esperarse, la presidenta le prometería que lo acompañará hasta lograrlo. En los peores momentos, los amigos de verdad son los que más te ayudan. Más tarde, cuando volvieron a conectarse al juego, todos comenzarían a armar teorías de quién puede ser el ladrón, pero nadie lo tendría claro. En ese momento llegaría el amigo del prota, el mago sin derechos, digo el mago negro, quien les compartiría información clave, pues el ladrón no era un usuario común, sino un conocido hacker de la vieja escuela que se dedicaba a robar objetos raros para venderlos. ¡Que se hace la plata! Este sujeto publicaba sus ventas en su propia página web, y como era un experto, cambiaba su dirección IP constantemente. Usaba distintos avatares para ocultar su identidad cada vez que cometía un robo. Eso lo hacía prácticamente imposible de rastrear. Aún así, nuestro prota no se iba a rendir, así que junto con la presidenta diseñarían un plan así bien meticuloso para atraparlo. Sin embargo, si fallan esta vez, no tendrán otra oportunidad. Durante 3 días enteros, Hideki se dedicaría a construir una página trampa. Estaba tan concentrado que cuando Ako fue a verlo, le cerró la puerta en la cara sin darse cuenta. Full metido en la chamba, sí soy. Todos en los comentarios. Los capibaras y la chamba son la pasión. Luego de recobrar la compostura, se disculparía, pero Ako se limitaría a recordarle que era su esposa. Y sigue esta man intensa. Sin embargo, él le respondería con tristeza que ya no lo era, ya que su personaje había sido borrado. Aún así, ella, que había llevado comida para él, le aseguraría que seguirá actuando como su esposa, lo que lo haría sentirse por fin realmente apoyado. ¡Qué bonito anime! ¡Qué bonito! Aunque medio raro está. Días después, el plan entraría en acción, pues contactaron al hacker con la excusa de intercambiar un objeto muy valioso. Cuando se lo encontraron, todo el grupo estaba monitoreando la situación, y justo antes del intercambio, un administrador del juego intervendría, ya que las transacciones por dinero real están prohibidas. Cayó en la trampa, y aunque el hacker negaría haber hecho algo ilegal, nuestro prota lo desmentiría con pruebas. Al revelar la verdadera identidad del sujeto, este quedaría en shock. Sin embargo, como aún no habían suficientes datos formales sobre él, el hacker se mostraría tranquilo, hasta que Hideki entregaría al administrador la dirección IP obtenida gracias a la página trampa. Se te borró la sonrisa.
Ay sí, el hacker se asustaría de verdad. En eso el admin del juego comenzaría a investigarlo con mayor profundidad, descubriendo que ya había sido denunciado por varios jugadores. Esto implicaba que recibiría la sanción más severa, así que todo quedó en orden. Además, para compensar el daño, el admin le devolvería su cuenta a nuestro prota, por lo que aparentemente todo había vuelto a la normalidad. Sin embargo, al poco rato, Hideki se daría cuenta de que no era así, ya que seguía separado de Ako. Por eso decidiría casarse otra vez dentro del juego. Siempre hay un loco para una loca. ¡Que viva el amor! Ahí cuando estaban por fin en el altar, nuestro prota se animaría por fin a confesarle sus verdaderos sentimientos. Y aunque ya eran esposos virtuales, le expresaría que quería estar más cerca de ella también en la vida real. Ako, conmovida, terminaría aceptando, ya que en el fondo también lo amaba mucho. Días después, las chicas se organizarían para hacer una pijamada en la casa de la presidenta. Aunque Ako quería invitar al Hideki para profanarlo, las demás no lo permitieron, porque será Ladies Night. Además, al enterarse que también estará su rival Nanako, Ako se sentiría algo incómoda. Aún así, las chicas le explicarían que lo tomarán como una oportunidad para fortalecer lazos y hacer nuevas amigas del One Piece. Al llegar a casa, y cuando digo casa me refiero a la maldita mansión de la presidenta, todas quedarían sorprendidas por tremendo tamañote. Al ingresar, serían recibidas por algunas sirvientas, quienes se mostraron felices de ver que la presidenta por fin tenía amigas. Más tarde, para que todas se sintieran más a gusto, subirían a la habitación principal. Al entrar, Segawa no podría ocultar su asombro al ver que era 10 veces más grande que la suya. Además, tenía su propia sala gamer equipada con tantos dispositivos que podía hackear la NASA. Y ojo, una cama más grande que la del Juan, créanme. Más tarde, para aprovechar el tiempo, empezarían a estudiar. Esto agotaría la mente de Ako, quien apenas podía con su vida, así que decidiría ir al baño a relajarse. Ante eso, las chicas, sabiendo que probablemente intentara escaparse, enviaron a Nanako para que la acompañase. Después de terminar sus necesidades, Ako, toda chismosa, comenzaría a explorar la casa junto con Nanako. En eso se toparían con una habitación misteriosa y al entrar encontrarían decenas de libros rarísimos. Uno de ellos sobresalía y al intentar acomodarlo, Ako activaría sin querer un mecanismo que abrió una cámara secreta donde había un tesoro si bien ocultísimo. Este tesoro pertenecía a la familia de la presidenta y cuando lo abrieron se dieron cuenta de que era un álbum de fotos, pero ¿qué fotos? Sin embargo, también se daban cuenta de que no estaban solas, pues una de las sirvientas aparece. Ella tomaría el álbum y les explicaría que ese álbum tiene fotos de la presidenta de cuando era niña. Además, explicaría que como fueron descubiertas, ahora están obligadas a unirse a su fandom personal, lo cual les haría salir corriendo del susto. Altas enfermas. Mientras tanto, al oír los gritos de las chicas, los demás asumirían que algo loco habían hecho, y como Hideki no estaba, Segawa no sabría cómo reaccionar, ya que usualmente era ese hombre el que resolvía todo. Al notarlo, la presidenta entendería que pese a su actitud estricta, lo admiraba bastante. Incluso le había hasta agarrado cariño con el tiempo. Por su parte, Ako y Nanako, al intentar esconderse de la chacha, se meterían bajo una mesa. Ahí estarían tan juntas que Nanako, sin pensarlo mucho, intentaría acercarse más. Sin embargo, Ako la rechaza de inmediato. Entonces, confundida, Nanako le preguntaría si la odiaba, a lo que nuestra mamacita le aclara que no era eso, sino que simplemente no podía corresponderle la amistad. Ella con gatos rompehogares no se junta. Esa respuesta tan directa y tan sacada de Jujutsu Kaisen dejaría a Mama Coco completamente devastada, ya que nadie les había rechazado así. Después saldrían de su escondite y como se había perdido dentro de la casa, Ako decidiría llamar a la presidenta. Ya con todas juntas saldrían al patio tomándose un cafecito. Ako confesaría que aún le tiene cierto rencor a Nekohime por haber hecho sufrir a su chiqui baby. Incluso diría que si lo vuelve a hacer, será capaz de eliminarla del juego. Eso, bebé, alócate. A pesar de todo, ya había pasado bastante tiempo como para seguir tomando eso tan personal. Sin embargo, lo que sí sería más grave fue que Ako no había avanzado nada en su tarea, y fue por eso que decidieron quedarse con ella hasta que por lo menos hiciera algo. Esto le estresaría tanto que decidiría llamar a su hombre, a su macho, a su pelo en pecho a que la rescate. Más tarde todas irían a comer algo, se ducharían, pero aunque eran solo chicas, Ako no querría bañarse con ellas, ya que le había prometido a Hideki que su primera vez en ese contexto sería con él. Aunque claramente la rubia ya le había ganado esa competencia cuando se bañaron en el campamento rico. Ya con todas en el agua, Segawa vería los atributos físicos de las demás y por ello se sentiría bastante incómoda. Alta censura, por favor, YouTube, no nos censures. Segawa se quejaría pues Diosito no la quiso en ese aspecto. Luego entre ellas comenzarían a lavarse la espalda y ahí la rubia seguiría de envidiosa. Todas comenzarían a preguntarle a Ako qué tipo de cuerpo le gustaba a Hideki, pero como nunca se lo había preguntado, ella no tenía idea. Lolas son lolas, así que sin pensarlo mucho, Ako querría hacerle una videollamada para averiguarlo, y aunque era obvio que eso podía jugarle en contra, su terquedad fue mayor. Las chicas intentarían impedírselo, por lo que comenzarían a perseguirla para quitarle el teléfono, pero al final sería Nanako quien termina colgando la llamada. Afortunadamente, o para desgracia de nuestro prota, ¡no! Este no había contestado. Estuvo a punto de ser el hombre más feliz del mundo. Y entrada la noche, todas irían a dormir, y antes de acostarse, la presidenta agradecería a todas por haber asistido. Además, contaría que era la primera vez que invitaba a alguien a su casa, y es por eso que para ella todas eran especiales.
inútiles. Mientras seguían conversando, Nanako explicaría que aún tenía dudas sobre la relación entre Ako y Hideki. Le parecía raro que estuvieran casados en el juego, pero que en la vida real no tuvieran nada formal. Ako intentaría explicarlo diciendo que para ella la vida real y el juego eran lo mismo, así que si ya se habían casado en uno, no hacía falta repetirlo en otro. Usted sabe el billetito que nos estamos ahorrando. Las chicas no entendían y se estresaron aún más cuando se dieron cuenta de que Ako no había progresado en nada. Aún no podía diferenciar lo que es virtual y no, por ello las morrillas se conectarían al juego buscando al prota. Ya cuando le encuentran le explicarían que no pueden estar sin él, pues él siempre resuelve todo y ellas no podrían hacer lo mismo. Nadie puede sin el prota en este anime, las carrea. Días después, nuestro prota recordaría una vez en la que integró a una curadora novata a su gremio, y aunque solo era una sanadora, aceptó el trabajo con mucha determinación. Sin embargo, cuando fueron a una misión, fallaron porque la curadora no tenía mucha experiencia. Ahí nuestro prota intentaría calmarla para que no abandonara el juego. Después de que el incidente, la curadora regresaría meses después, y para que no la agobiaran, él pediría a todos que fueran más empáticos. Entonces la chica le agradecería mucho por su amabilidad. Esa historia se la contaría a Ako, quien malinterpretaría las cosas y pensaría que está presumiendo a su antigua novia. Ya déjalo, tóxica. Ahí él explicaría que se lo contó porque quería que entendiera que no había necesidad de actuar como esposos en la vida real, sino que podían ser una pareja normal. Sin embargo, nada sirvió, ella seguía sin entender. Al día siguiente, ya en la escuela, como hacía mucho calor, los amigos de nuestro prota andaban quejándose hasta que Segawa llegaría llevándose al prota. Ya a solas, ella le explicaría que no sabía cómo comportarse luego de tantas vacaciones jugando, y ahora que habían vuelto a clases se sentía desubicada como estudiante. En medio de eso aparecería Nanako, quien pensaría que estaban en una escena así medio romanticona. Sin embargo, la rubia respondería que eso no era asunto suyo. Además, le criticaría por no cuidar bien a su perrito, lo que le haría que la pelirrosa se sintiera así bien mal, así que sale corriendo. Justo en ese momento, nuestro prota recibiría una llamada de Ako, quien estaría tal y como vino al mundo. ¡Qué rico! Al parecer, aún estaba en su casa sin intención de ir a clases, pero como su cuchurrumín le pediría que fuera, ella finalmente se presentó. Luego de la ceremonia de bienvenida, todos regresarían a jugar como de costumbre. Segawa le preguntaría a nuestro prota cuánto de su armamento había logrado recuperar. Él le contestaría que solo un 20% de lo que tenía originalmente, todo el resto se lo llevó el Voldemort. Entonces llegaría Yui muy animada anunciando que se venía un evento así súper importante, y por más que todos pensaron que se trataba de un evento del juego, resultaría ser el festival escolar. Obviamente nadie querría participar, pero no tendrían opción, ya que todos los clubes están obligados a presentar algo. Sin embargo, como su club era de videojuegos, no sabrían muy bien qué hacer. En eso la presidenta se le ocurriría mostrar un logro interesante, el cual sería un modo de batalla de castillos que consistía en enfrentamientos entre jugadores para conquistar territorios. Más tarde, mientras Ako y el prota volvían a sus casas, ella confesaría que no le convencía del todo la idea de conquistar el mundo, pero de todos modos acepta participar porque fue su prota el que estará a su lado. Al día siguiente, todos en el grupo comenzarían a practicar su ataque cuerpo a cuerpo en medio de un coliseo. Ahí el prota tendría un combate con Ako, a quien obviamente vencería fácilmente. Después lucharía contra la rubia, y aunque esa vez estaría más igualada la pelea, Hideki termina mandando contra la pared a la Segawa. Ella no se iba a dejar así humillar, así que se pondría así bien empoderada, tomaría una pócima y se dispondría a luchar contra la presidenta. Este empezaría con toda su chamanería, sin embargo no le haría ni cosquillas a Segawa, por lo que la rubia con un simple movimiento dejaría fuera de combate a la presidenta, pero no sería la única, pues el prota y hasta Ako le harían lo mismo. Ahí sería el momento en el que la maga notaría que era la única que no podía aportar mucho, ya que su personaje no servía de gran cosa en duelos de 1 a 1. Si ven banda, el dinero no lo compra todo. Ya en la realidad, ella comprendería que su personaje no era tan funcional como creía, y aunque quiso crear uno nuevo, ya no tenía tiempo suficiente. Además, como el prota aún no recuperaba todo su equipamiento, la cosa sería más complicada. Aún así no podía rendirse, por eso la presidenta animaría a todos a seguir adelante, enfocarse en conquistar un castillo para representar al club en el festival. Sin embargo, cuando intentaron conquistar el castillo, el equipo completo los mandaría directo para el lobby, y por más que la presidenta dio su mayor esfuerzo, el resultado fue el mismo. Además, como era un evento de todos contra todos, los equipos enemigos también se los madrearon. Luego de pensar un poco, la presidenta decidiría hacer el tarjetazo dorado para intentar ganar. Sin embargo, necesitaba tiempo para cargarlo y nadie la dejaría hacerlo, por ello se sentiría totalmente inútil. Sin dinero no puede hacer nada bien. Pero por el bien de Gion, por el poderosísimo Gion-kun, en ese momento aparecería Nekohime junto con todo su grupo, y sin que nadie se los pidiera, conquistarían el castillo fácilmente. Más fácil que tu prima. Al día siguiente en la escuela, cada salón debió organizar su parte para el festival. De pronto se escucharía un grito de Ako, por lo que su hombre y la rubia irían a ver qué es lo que sucedió. Ahí ella les contaría que su clase quería hacer algo relacionado con comida, y después de discutirlo, decidieron montar un café. Pero el problema era que, como Ako era la más bonita, la pusieron como jefa del proyecto. Eso significaba
significaba encargarse de los trajes y demás, lo que la tenía súper estresada. Sakawa le recomendaría pedirle ayuda a la presidenta con los trajes y para alivianar un poco más, nuestro prota también se ofrecería echarle una manito. Con eso todo estaba más calmado, pero ahora los chicos tenían que pensar qué representar con su grupo para el festival y para ello se reunirían en el club. Justo ahí la presidenta le daría la noticia que ahora cuentan con el apoyo de la profe y de Nanako, así que todos se animarían porque sentirían que ahora tienen una oportunidad de verdad. Entonces se conectarían al juego para planear su estrategia. El castillo que pretendían conquistar no era muy fuerte, así que parecía fácil, excepto por un detalle: estaba custodiado por 20 golems. Entonces para solucionarlo la presidenta contrataría a los más tops del juego para ayudarlos. Ahora se hizo algo bien con el money. En eso llegarían todos los caballeros de élite. Ya llegaron los más perrones, los que van a cargar estos muertos. Entre ellos estarían Bats como el líder, Korou como el tipo chill de cojones y otros 3, pero bueno, ellos no son relevantes. Luego de las presentaciones todos se enfocarían en planear bien el ataque. Sin embargo Bats ya tendría toda la estrategia así bien clara. Solo siguen los que ellos le saben. Y como se notaba harta experiencia, todos seguirían sus instrucciones sin problemas. Aunque por su actitud tan crecida, Sakawa no lo soportaría mucho. Después de un rato todos llegarían al castillo. Ahí el jefe comenzaría a repartir las órdenes. Le diría a Ako y Nanako que actuaran como señuelos para distraer. Y como todos los ataques se centraron en ellas, los demás tendrían la oportunidad de atacar por otros frentes. Por otro lado, nuestro prota sería con Sakawa a hacer de las suyas y justo en el momento indicado aparece el líder, el Bat, para demostrar así bien sus habilidades chamanescas. Sin embargo, no sería el único, pues todo su clan se encargaría de los enemigos sin mayor esfuerzo y con sus técnicas tan espectaculares demostrarían por qué eran los mejores del juego. Gracias a su ayuda nuestro grupo tomaría el castillo re easy. Ya cuando todos lograron el objetivo, el clan Bat se retiraría como si nada. Que caballeros hicieron su chamba y se fueron. Y aunque los chicos ya habían cumplido su meta, en realidad todos ellos sentían que no habían hecho mucho, lo que los dejaba bastante vacíos. Justo en ese momento se escucharía una voz que anunciaba que el clan Bats ya no formaba parte de su equipo. Ante eso los chicos no sabían qué chotas hacer y además como dicho grupo era demasiado misterioso entrarían en pánico. En eso Bats aparecería comenzando a madreárselos con su espada uno por uno a todos. Sería entonces que se revelaría la verdad: el clan los había traicionado para quedarse con el castillo. El líder del clan era tan fuerte que recuperar la fortaleza fue cosa de segundos. Al darse cuenta la presidenta se sentiría decepcionada porque nunca pensó que los traicionarían, y eso que fue tarjetazo, pero como sabían que no podían enfrentarse a ellos decidirían retirarse sin armar quilombo. Esto sorprendería al traidor ya que esperaba una reacción más dramática. Sin embargo los chicos lo tomaban con bastante calma. Todo se derrumbó. Ya de nuevo en la realidad ya no tendrían nada que mostrar en el festival, estaban sin ideas. Aún así Sakawa en una conversación con la pelirrosa confesaría que se sentía un poco aliviada porque haber tomado el castillo de la forma que lo hicieron no le había gustado nada. Por otro lado, Ako en lo que volvía a la casa junto a su hombre diría que se sentía culpable por no haber hecho nada para evitar la traición. Sin embargo Hideki le explicaría que no debería culparse ya que él tampoco pudo hacer nada, ambos fueron un par de inútiles, ¿ay para cuál? Sin embargo no todo sería malo, pues esa conversación haría que Hideki se sienta orgulloso de su waifu porque era una señal de que Ako estaba madurando. Usualmente en situaciones difíciles ella escapaba sin enfrentarlas, pero al menos esta vez se quedó y aunque se sintiera mal lo enfrentó. Eso para todos era un gran paso. Aún así igual tenían que pensar en una nueva presentación para el festival, así que nuestro prota al día siguiente iría a hablar con su presidenta. Ahí se referiría a ella como presidenta, pero eso a ella no le gustaría, pidiéndole que le llamara por su nombre. Pero como nadie lo había hecho fuera de su familia, ella se pondría así, ya sabes, bien rojilla. Algo de amor despertó en su corazón. Enamora a la tigre. Volviendo al tema del castillo, la presi le explicaría a nuestro prota que ya lo tenía todo controlado. Eso era porque la noche anterior había gastado todo lo que tenía en la tarjeta de crédito. Además había conseguido nuevos reclutas, por lo que todo piola. Sin embargo esto le dejaría un mal presentimiento a nuestro prota. En eso entraría al club y en lugar de encontrarse a todas jugando como de costumbre, las vería con disfraces de sirvientas. ¡Qué bendición! Allí ellas le explicarían que fueron hechas por la presidenta. El prota le preguntaría a su novia si ya hizo su chamba. Sin embargo ella no tenía nada de los preparativos para el café. Ante eso a Hideki no le quedaría de otra más que ir al salón de su chica y personalmente rogar que le ayuden a preparar todo. Y aunque al inicio todos estaban que era una locura preparar en una semana, luego entre todos comenzaron a organizar su parte del festival. Hideki aprovecharía para explicarle a su novia que pedir ayuda de vez en cuando no está mal. ¡Qué bonito anime! ¡Qué bonito! Justo en ese momento él recordaría que tenía algunos antiguos amigos, así que fue a hablar con el grupo de admiradores de Nekohime. Fue en ese momento que usando un poco de carisma logró que se unieran a ellos para proteger el castillo, pero sobre todo para vengar a los que le hirieron
unieron a su diosa Nekohime. Pero ellos no serían los únicos, ya que lograron contactarse con el mago negro, el mago oscuro, el sin derechos. Sin embargo, este se negaría a ayudar porque su clan estaba ocupado. Ante eso, nuestro prota le explicaría que solo quería usar su nombre para formar alianza. Eso fue porque su clan era súper reconocido y con eso bastaría para que nadie se atreviera a atacarlos. Al final, su amigo aceptaría la propuesta, cerrando alto pacto. Y ahí todos empezarían a prepararse para la batalla ultra finalísima. ¡Uy, qué miedo! En eso la Presi se lo tomaría tan en serio que usaría la tarjeta de Papi para maxear a todos sus poderes. Ante tal poder, el mago negro quedaría impresionado al preguntarle cuánto había costado, a lo que esta contesta: ¡Caramba! Ya le salió lo milipili. Más tarde, ya con todos reunidos en el club, comenzarían a planear cómo recuperar el castillo. Sabían que el clan Bats tenía una defensa brutal, así que no era tarea fácil. Sin embargo, nuestro prota les recordaría que ese clan no era tan fuerte por defender, sino por arrebatar lo que otros construían con esfuerzo. Eso emperraría aún más a la presidenta, que se sentiría traicionada por haber confiado en ellos. Así que ahora más que nunca quería borrar la sonrisa del mejor server. Ahí se conectarían al juego, entonces todos se reunirían separándose para la gran batalla final. Ya con todos listos, la presidenta al frente comenzaría a dirigirse hacia el castillo. Al llegar se darían cuenta de que el clan Bats no estaba, así que aprovecharon la oportunidad. Y aunque hubo algunas bajas en batalla, lograron reconquistar el castillo. Sin embargo, para recibir el premio del evento tenían que mantener el control durante 20 minutos. Así que se prepararían sabiendo que el clan Bats volverá con todo. Y dicho y hecho, empezarían a llegar muchas tropas del clan enemigo, aunque con la chamanería al máximo de la presidenta no tendrían mayor problema. Ahí quedarían 10 minutos que tienen que aguantar, pero de repente llegan los papuchos. ¡Ya valieron madres! Y aunque al inicio todos lograron evitar un poco el avance, luego las grandes habilidades de los caballeros les permitieron que logren entregar el castillo. Al verlos como venganza, Segawa se lanzaría al ataque, decidida a dar lo mejor de sí, sacándose tremendo glow up de las nalgas, logrando derrotar a uno de los 5 miembros del clan rival. Además, con ayuda de nuestro prota y los demás, lograrían eliminar a 2 más. Sin embargo, quedan los más fuertes. Mientras el prota se encargaba de uno, Bats se dirigiría hacia el trono y ahí estaría la presidenta. Al verla, él le diría directamente que va a acabar con ella, por lo que se le lanza. Sin embargo, sus ataques gracias al pay to win no le harían daño. ¡Che, metida de tarjeta! Ante eso, Bats llamaría a su compañero Koro y aunque el prota trata de detenerlo, no podría, por lo que ambos traidores se dispondrían a dar el golpe final. Pero Ako pechos macizos senos se interpone, así que salva a la presidenta. Mientras ella aguantaba el ataque como podía, la presidenta aprovecharía para curarse usando todas sus pociones, y como tenía habilidades así de velocidad, cuchao y recuperación, lograría resistir lo suficiente. Y créanme, 1 minuto es un chingo, rey. Gracias a eso, cuando los 20 minutos terminaron, el castillo quedaría oficialmente en mano de ellos. Contra toda posibilidad, ¡lo lograron! Con esto todos pudieron salir victoriosos en la batalla del castillo, y como ahora podían presentarlo en el festival escolar, en eso el traidor se daría cuenta de que la presidenta había estado usando pociones carísimas, y como la recompensa del evento no era tan alta, no entendía por qué lo hacía. Fue entonces cuando la presi le explicaría que todo lo hizo por sus amigos, y aunque eso le pareció aún más raro, el traidor terminaría aceptándolo. Si lo ven, banda, el dinero sí lo compra todo, hasta las nalgóticas, créanme. Por otro lado, en la vida real, la presi mencionaría que esa había sido la segunda mejor inversión de su vida. El curioso le preguntaría cuál fue la mejor inversión que había hecho y sin dudarlo ella contestaría que su computadora, porque gracias a ella podía jugar todo el tiempo que quisiera. Y al día siguiente todos volverían a sus tareas para los preparativos del festival. Ahí con tremendo aporte del club de juegos, todo saldría del frutas. Más tarde el prota se encontraría con Segawa, quien al inicio le pediría que no se le acercara mucho en la vida real, pero luego de todo lo vivido juntos en el LOL, se lo pensaría mejor, así que decide compartir un poco de su comida con él. ¡No! Y la pones. Ahí fue cuando nuestro prota se daría cuenta de que algo había cambiado en ella. Pasó de ser la sentimiento, el corazón frío, a la cariñosa del grupo. No en ese sentido de cariñosa, sino de amor. Después, como buen esposo virtual, iría a ver a Ako en el café. En eso la vería salir corriendo por los nervios, así que la detiene. Luego la animaría a cumplir su papel en su clase. Cumple con tu chamba por una vez en tu vida. Ya por la tarde, con todo el festival acabado, él se quedaría para ayudar a guardar todo. Y al ver cuánto se esforzaba, se sentiría muy orgulloso de ella. Por fin logró distinguir la vida real con lo virtual. ¿Cuándo pasó eso? No tengo idea, pero así nos dicen en el anime, créanme. Por eso el prota le diría que puede pedirle lo que quiera, lo que quiera, lo que quiera. Y aunque se refería a una ayuda, Ako aprovecharía para pedirle un beso en la vida real. ¡Qué rico! Pero justo cuando estaban por besarse, desgraciados, llegarían todos a arruinar el momento. ¡No! Amen el chisme, pero de lejitos. Ando con esto por terminado el anime de Girl Online. 20.000 y quesaos, capibaras, 20.000. O si no, un Giuseppe muere.
Gracias por llegar hasta aquí. Por personas como tú es que puedo seguir haciendo estos videos. Sígueme en Instagram, que ya me descargué Instagram. No seas malo. Por cada 10 capibaras que me sigan por allá le alimento a un Giuseppe. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Un saludito a todos los miembros de este sensual canal. Y una mención especial a Josué Berrondo, Guerreros Gamers, Joel Pereira, Mauro Fernández, Simón Campos, José Vázquez, Agustín Molina, Jerez Abanco Murno, Cristian Sánchez, Lucky Kill, Agustín Salazar, Apocalypse, Elías, Gauna Gustavo, Enamo DLP, Rey FF, Centurión 10B, Miguel Rush Lyrics, Uri Centurión, Diego Sosa y Acelerato, que son los verdaderos protas de este canal. Y no podemos olvidar a los Reyes Demonios, Luis Corre y Charlie Cuervo, unos capos. Sin más, cuídate mucho y recuerda, toma agüita. ¡Suscríbete!